Congreso Internacional de Cardiología, Cardiolili 2024. Mi nombre es José Nativí, soy de la Clínica Mayo en Florida y vamos a hablar de las nuevas terapias farmacológicas para la amiloidosis cardíaca. ¿Cuál es el futuro? Mis conflictos de interés están relacionados a los fondos para realizar ensayos clínicos en amiloidosis cardíaca. Y el resumen de toda esta conferencia está en el último consenso del Colegio Americano de Cardiología, que fue avalado por la Sociedad Internacional de Amiloidosis. Es un resumen multidisciplinario de todas las terapias que tenemos accesible y las que vamos a tener en el futuro para pacientes con amiloidosis cardíaca. Entonces, para comenzar, vemos que tenemos esta cascada fisiológica en donde tenemos una proteína TTR producida por el hígado. Todos producimos esta proteína, pero en algunos pacientes esta proteína se disocia en dímeros, monómeros y luego en esta fibra amiloide insoluble que se deposita en los tejidos y produce una disfunción orgánica. Entonces, en esta cascada de eventos hay diferentes áreas en donde podemos desarrollar terapéuticos para prevenir este depósito de fibras amiloides. Comenzamos con los estabilizadores de la proteína TTR. Tenemos el diflunisal, que no está aprobado por la FDA, pero se usa off-label, ya sea en pacientes que no pueden, no tienen los recursos económicos para poder estar en un estabilizador, o también en pacientes o en países en donde no ha llegado el tafamidis. De ahí nos movemos al tafamidis, que es la única fármaco, el único fármaco que está aprobado por la FDA para pacientes con cardiomiopatía. Y el tafamidis es una molécula que se adhiere a los sitios en donde se adhiere la hormona tiroidea en la proteína TTR. Esta proteína TTR es un transportador de hormona tiroidea y de vitamina A. Y el tafamidis se adhiere a esta molécula y evita su disociación a la fibra amiloide. El tafamidis lo estudiamos en el ATTR-ACT Trial, que fue un estudio internacional randomizado en donde comparamos dosis de tafamidis de 20 miligramos eh, versus 80 miligramos y placebo. Este estudio, cuando comenzó en el 2012, era muy difícil reclutar pacientes porque todos tenían que tener en esa época una biopsia de corazón, pero ya después, a mediados del 2016, en donde se hizo la validación de la cintigrafía ósea, eh, pudimos eh, diagnosticar muchos más pacientes y enrolar muchos más pacientes en este estudio. Fue publicado en el 2018 y después de la publicación del ATTR-ACT Trial en el 2019 fue donde se aprobó el tafamidis para pacientes con amiloidosis cardíaca. Vemos que después de 30 meses hubo una reducción del 30% en la mortalidad total y también hubo una reducción del 32% en las hospitalizaciones cardiovasculares. Y el número requerido para disminuir una mortalidad es solamente de 8 pacientes. O sea que el impacto en la sobrevida en los pacientes con amiloidosis cardíaca es importante en pacientes que toman tafamidis. También vimos una reducción en el empeoramiento en la capacidad funcional. Como vemos en la gráfica de color rojo, a través del tiempo, los pacientes que no están tratados en tafamidis, vemos cómo va disminuyendo la capacidad funcional, van caminando menos, menos y menos. Lo que yo le explico a mis pacientes es que tafamidis realmente no está diseñada para hacer sentir mejor al paciente. Lo que va a evitar es que haya nuevos depósitos de fibra amiloides. Más sin embargo, si no comenzamos una terapia temprana y si no ponemos a los pacientes en medicina, vemos que sus síntomas a través del tiempo van a empeorar, empeorar y empeorar. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico temprano y poner a estos pacientes en medicamentos porque es una enfermedad progresiva.
Luego hicimos unos análisis después de la publicación del ATTR Act Trial para ver si la sobrevida beneficiaba a pacientes con amiloidosis TTR silvestre, como también a los pacientes con amiloidosis TTR variante. Y como vemos en las gráficas superiores, tenemos a pacientes con amiloidosis silvestre, en azul los tratados con tafamidis y en rojo los pacientes no recibieron tafamidis, y vemos que hay una diferencia en la sobrevida con una reducción de riesgo de muerte del 29%. En el segundo grupo tenemos a los pacientes con amiloidosis TTR variante, en donde vemos que también hay una separación en la sobrevida con una reducción en en el riesgo de mortalidad de un 31%. Entonces, tenemos información de que el tafamidis beneficia en la sobrevida tanto pacientes con amiloidosis TTR silvestre como amiloidosis variante. Luego estamos estudiando el otro estabilizador de la proteína TTR, la acoramidis. La acoramidis se adhiere a la proteína TTR en un sitio diferente, haciendo enlaces de hidrógeno en la posición 117. Es una posición diferente y estudiamos el acoramidis inicialmente en un estudio fase 2 publicado en el 2019, en donde pacientes con amiloidosis TTR les probamos el acoramidis en 400 miligramos, 800 miligramos comparados contra placebo. Y en este estudio fase 2 vimos que después de 28 días de tratamiento, como vemos en esta gráfica, vemos el nivel de estabilización de la proteína TTR, y vemos que en las dos dosis de 400 miligramos y 800 miligramos, la estabilización de la proteína TTR era aproximadamente del 100%, más del 90%, una estabilización casi completa. La diferencia estuvo cuando medimos los niveles de eh, TTR en suero, o los niveles también de prealbúmina. Vimos que la concentración de la prealbúmina o el TTR en suero aumentaba en 28% en la dosis de 400 miligramos, más sin embargo en la dosis de 800 miligramos aumentaba a un 43%, porque en pacientes con amiloidosis hay una disminución en los niveles de TTR sanguíneo, porque la proteína se está disociando a cadenas, a fibras amiloides. Pero cuando la estabilizamos y no se degrada, entonces podemos tener más niveles de esta proteína TTR en suero. Entonces, en base a este estudio fase 2, vimos que la coramidis provee una estabilización muy alta, más del 90%, y era mayor en la dosis de 800 miligramos. De ahí realizamos el estudio Attribute Cardiomyopathy Trial, que publicamos recientemente en este año, a comienzos del 2024, en donde estudiamos acoramidis contra placebo, y vemos en color amarillo a través del tiempo los diferentes resultados. En esta gráfica, los resultados secundarios, vemos que los pacientes tratados con acoramidis tenían una menor elevación en los biomarcadores, en este caso de la NT-proBNP. Los pacientes con acoramidis también tenían una mejor capacidad funcional y también tenían una mejor calidad de vida cuando medimos el KCCQ score. Y en la biología, otra vez midiendo los niveles de TTR en sangre, vemos que los pacientes con amiloidosis hay un aumento importante a comienzo de la terapia, que se mantiene durante la terapia, sugiriendo que la medicina cumple su función en la biología, evitando la degradación de la proteína TTR a una fibra amiloide. Cuando vemos los otros análisis, resultados secundarios, vemos que hubo un beneficio en la sobrevida en los pacientes con acoramidis, más sin embargo,
no fue estadísticamente significativa. A diferencia del ATTR ACT Trial, sabemos que los pacientes en el Attribute Cardiomyopathy Trial era una población diferente. La población del ATTR ACT Trial definitivamente era una población un poco más enferma. Eran pacientes que tenían muchos años esperando estar en una medicina, comparados con los pacientes con Attribute Cardiomyopathy Trial, que estos pacientes apenas se les hacía el diagnóstico de amiloidosis cardíaca, se les ofrecía estar en el estudio. Esta puede ser una razón por la que la sobrevida no fue estadísticamente significativa, pero cuando analizamos los resultados primarios, donde hay una combinación en los resultados en cuanto a la causa de muerte, las hospitalizaciones cardiovasculares, los biomarcadores con el NT-proBNP y la capacidad funcional, y los mezclamos, vemos que los resultados primarios tienen un beneficio para Coramidis comparado a pacientes en placebo. Ahora mismo el acoramidis está siendo evaluado por la FDA eh, para ver si podemos tener un segundo estabilizador con beneficios para los pacientes. Así que estamos esperando la respuesta del FDA en los próximos meses. Entonces, hablamos del primer mecanismo que es el estabilizar la proteína TTR para que no se degrade a una fibra amiloides. Ahora nos movemos a otro mecanismo que son los silenciadores genéticos de la proteína TTR, en donde tenemos el inotersen, el patisiran, el vutrisiran, el eplontersen, que todos están aprobados para pacientes con amiloidosis TTR hereditaria, con polineuropatía, y estamos esperando la evaluación de la FDA para los pacientes con cardiopatía. Lo que estamos buscando con los silenciadores es una manipulación genética de la proteína TTR. Como vemos, tenemos el DNA de esta proteína en donde hay una transcripción a un RNA mensajero y luego se produce esta proteína TTR. Estos medicamentos silenciadores modifican la expresión genética al unirse al RNA mensajero y lo destruyen, evitando la síntesis de la proteína TTR. O sea que el hígado hay una, se evita la producción de la proteína TTR a nivel del hígado. Los estudios de cardiomiopatía han sido varios. Tenemos el Apollo B en el patisiran, que ya se completó, pero el patisiran no fue aprobado por la FDA para pacientes con cardiomiopatía porque sentían que los resultados no eran tan promisorios comparados con otras eh, terapias. El vutrisiran, que fue estudiado en el estudio Helios B, fue completado y estamos pendientes de la evaluación por la FDA, que a principios del próximo año esperamos tener una respuesta si vamos a tener un silenciador genético de proteína TTR, el vutrisiran, para pacientes con, con amiloidosis cardíaca. El vutrisiran es una inyección subcutánea cada 3 meses y también tenemos el eplontersen, que fue estudiado en el CardioTransform Study, que ya completó su enrollment. Es una inyección subcutánea una vez al mes y todavía estamos esperando que se sometan los resultados a la FDA. Entonces, los estudios de los silenciadores estamos avanzando y estamos esperando respuesta para ver si podemos tener silenciadores para amiloidosis cardíaca TTR. Entonces, esto es lo que hemos estado trabajando en los 10 años anteriores. Hemos estado trabajando en los estabilizadores y en los silenciadores genéticos. Ahora vamos a ver qué es lo que viene en los próximos 5 a 10 años en los pacientes con cardiomopatía. Y tenemos los editores genéticos de la proteína TTR, especialmente el CRISPR-Cas9, que es el que está en evaluación ahora mismo. A diferencia de los silenciadores, los editores genéticos manipulan el DNA comparado a los silenciadores que se adhieren al RNA mensajero. Los editores genéticos van directamente al DNA y lo transforman de una forma que no se pueda expresar la proteína TTR. Esto significa que con una sola dosis de este medicamento,
se evita la producción de la proteína TTR por el hígado. Y vemos en este estudio que se publicó en el 2021 que hay una respuesta dependiendo de la dosis. Vemos aquí que una dosis de 0,3 miligramos por kilogramos, hubo una reducción en la producción de la proteína TTR, casi más del 80%. Entonces, esta es una tecnología que es muy promisoria y ya hay un estudio randomizado que está comenzando en algunos centros para ver si podemos tener eh, esta terapia accesible para nuestros pacientes. Nosotros esperamos tenerla aquí en ensayos clínicos el próximo año. De ahí nos movemos también a los degradadores de la fibra amiloide. Esta es una pregunta que siempre nos hacen los pacientes. Siempre nos dicen, doctor, ¿usted va a estabilizar la proteína o va a hacer un silenciador? Pero ¿qué va a hacer usted con esa fibra amiloide que todavía está en el miocardio? Y realmente ahora mismo no tenemos nada, pero el futuro son estos anticuerpos monoclonales, que la idea es que haya una degradación de estas fibras. Aquí tenemos un ejemplo de un anticuerpo monoclonal, el PRX004. Vemos aquí en esta figura la proteína TTR, el tetramero, y vemos sus monómeros y sus agregados solubles. Y en verde oscuro vemos el anticuerpo monoclonal, cómo se adhiere a las agregables solubles de la fibra amiloide que están en la circulación, pero también se unen a los que están depositados en los tejidos, principalmente el tejido cardíaco. Estos anticuerpos monoclonales van a activar una fagocitosis que debe limpiar estos depósitos de fibras amiloides eh, en varios órganos, pero con énfasis en el tejido miocárdico. El anticuerpo monoclonal de Alexion 2220 fue publicado un estudio de fase 1 en 40 pacientes que se estudiaron el año pasado y vemos que los investigadores ponen ejemplos de cómo las imágenes mejoraron. Vemos aquí en la cintigrafía el ratio disminuyó de un 7% a un 2,5% en este paciente en 12 meses y en el segundo paciente disminuyó de un 7,1 a un 4,5. Esto es bien innovador, es ver un grado de recuperación, mejoría en el tejido miocárdico usando la cintigrafía. También utilizaron la resonancia magnética y vieron mejoría en el volumen extracelular que disminuyó en este paciente de 60% a 42% y en el segundo paciente disminuyó de 57% a 40%. Y el mismo estudio también demostró que hubo una disminución en los biomarcadores. Entonces, estos anticuerpos monoclonales van a ser estudiados en los próximos 5 años y aquí en nuestra institución vamos a abrirlo en 2 semanas, vamos a tenerlos disponibles para enrolar pacientes para este tipo de terapias. Así que, como bien resumimos, esta es nuestra diapositiva final. Vemos que en los 10 años anteriores hemos investigado la estabilización de la proteína, tenemos el tafamidis aprobado, estamos en espera para ver si la coramidis se va a aprobar. Hemos estudiado también los silenciadores genéticos y estamos esperando a ver si hay aprobación del vutrisiran y del protersan para cardiomiopatía, más sin embargo tenemos 4 que ya están aprobados para pacientes con neuropatía y amiloidosis hereditaria. El futuro, lo que viene en los próximos 10 años, son los editores, en los próximos 5 a 10 años, son los editores genéticos con el CRISPR-Cas9, que con una sola dosis manipula el DNA y evita la síntesis de la proteína TTR. Y estamos actualmente por enrolar pacientes en ensayos clínicos para los degradadores de las fibras y producir más recuperación y ver si podemos mejorar la sobrevida mucho más de estos pacientes.
Así que esto es lo que teníamos para compartir con ustedes hoy. Siempre es un placer participar en el Congreso Cardio Lili y estamos disponibles para preguntas. Muchísimas gracias.